Vamos como siempre a poner fuerte nuestras raíces energéticas. Ya sabéis que para mí es básico, lo hacemos siempre cuando comenzamos. Tenemos que tener soporte a nivel terrestre, pertenecemos a este planeta. ¿Vale? Entonces vamos a poner fuertes esas raíces energéticas. Cada uno de vosotros, vamos a ensancharlas un poquito, que están un poco débiles. Vamos a anclarlas a tierra. Vamos a dar la orden. Vamos a tomar energía de tierra primero. Vamos a tomar energía de tierra primero. Un azul clarito. Qué raro que de tierra me surja a mí unos colores tan claritos, pero sí. Bueno, pues ese azul clarito va a comenzar a subir por esas raíces energéticas y vamos a comenzar ya, mira, desde entrada, a llenar todo nuestro cuerpo físico con esta energía azul. Es como azul cielo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces vamos a ir llenando cada molécula, cada átomo, cada partícula cuántica, célula, interior de la célula, núcleo, membrana, a nivel molecular. Vamos a ir llenando. Para hacerle un poquito de más cariñito, todos vamos a nombrar, pues que se llenen todo lo que es. Se comiencen a llenar todos nuestros nervios, todos y cada uno de los nervios con esta energía. Nervios, huesos, tendones, músculos. Bueno, por hacer un cariñito más profundo, por aquellos que me habéis comentado temas de articulaciones, artrosis y esto, y aunque no nos vayamos a centrar en eso, pero por hacerle un cariñito más. Entonces vamos a llenar absolutamente todo y cada uno nombrando órganos internos, por supuesto, y vamos a elevar médula espinal, por supuesto, parte fundamental del sistema nervioso. Vamos a llenar con esta energía azul. Tronco cerebral, bulbo raquídeo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Vamos a dejar a nivel cerebral esta energía aquí, mientras hacemos la sanación. Y para que nos deje liberar más cositas, vamos a desactivar el sistema nervioso simpático. Desactivamos. Y vamos a activar el sistema nervioso parasimpático, que es un poco el que nos ayuda a estar más relajados, más tranquilos y tranquilas, más conscientes. El sistema nervioso simpático nos sirve pues para nuestro día a día, porque tengamos que estar pendientes de que, oye, que está el semáforo en rojo o que me va a atropellar un coche, ¿vale? Pero en este momento sí que podemos darle la orden un poquito de que se quede apagado. Y vamos a comenzar a nivel mental, por toda la parte de cerebro, sistema límbico, que está compuesto, no me lo sé todo, pero os digo de lo que me acuerdo: amígdala, tálamo, hipotálamo. Entonces todos los componentes del sistema límbico, cerebro, cerebelo. Vamos a llenar de esta energía azul. Vamos a comenzar a ver qué se nos muestra. Quizás hay alguna figura geométrica con la que trabajar. Un cilindro. Vale, vamos a poner un cilindro alrededor nuestro. Nosotros vamos a estar en el centro de ese cilindro, también de color azul. Vamos a dar la orden de que este cilindro gire a la velocidad de la luz para que nos ayude y os ayude, sobre todo a vosotros y a vosotras, a liberar muchos más bloqueos de los que yo pueda nombrar aquí, pues porque ya estéis dispuestos, preparados, porque a nivel energético ya se requieran de limpiar, porque vuestra alma, porque vuestro ser interno esté ya diciendo, mira, liberemos esto ya, no hace falta que tengamos que saber qué es. Entonces vamos a dejar ese cilindro ahí. Voy a pedir a nivel molecular que toda esa energía azul que tomamos al principio vuelva a activarse. Pues si en alguno de vosotros o de vosotras o entró tarde, voy a dar de nuevo la orden para que se vuelvan a activar.
todas nuestras moléculas que comiencen a brillar. No solo a brillar, sino a vibrar también desde esta energía azul. Esta energía azul sanadora terrestre que tomamos de tierra. Voy a dar la orden de nuevo de volver a tomarla de tierra. Bueno, como algunos os habéis desconectado, habéis entrado tarde, vamos a conectar de nuevo en raíces energéticas, a anclarlas a tierra. Y de nuevo vamos a llenar nuestro cuerpo con esta energía azul, ese azul cielo. Vamos a llenar, a llenar, a llenar. Va a entrar planta de los pies, va a subir piernas, caderas, llenando cada uno de los espacios vacíos, moléculas, átomos, partículas cuánticas que puedan haber a nivel en cualquier parte de vuestra estructura energética. Vamos a iluminar esas moléculas. Cada una de nuestras células se va a iluminar con esta energía y va a comenzar a vibrar desde esta energía, emitiendo. Vamos a llevar esta energía al núcleo de cada una de vuestras células. Y desde ese núcleo, que vamos a insertar en ese núcleo la codificación sanadora que tiene esta energía que estamos tomando de tierra. Y desde ese núcleo de cada una de vuestras células, de los millones y millones y millones de células que os componen a nivel físico, pero también todas aquellas moléculas a nivel energético, y vamos a empezar a vibrar y a emitir desde ese núcleo celular a cada una de las partes de vuestro cuerpo, a cada órgano, a cada tejido, a cada músculo, a cada hueso, a cada nervio. Esa nueva codificación para que se comiencen a sanar en cada uno de vosotros y de vosotras cualquier tipo de bloqueo a nivel individual que pueda ahora ser liberado, que pueda ahora ser sanado, que pueda ser ahora limpiado energéticamente, diluido, desintegrado. Todas las estructuras que lo sostengan también, de cualquier tipo, sea físico, psíquico o emocional. Vamos a llenar bien cada uno de los nervios del cuerpo físico y sus contrapartidas energéticas con esta luz azul. Vamos a llevarlo hacia cabeza, esta energía. Vamos a mezclarla con esa energía verde que teníamos a nivel, que habíamos tomado de universo para que nos ayudase a liberar más fácilmente todo lo que era más a nivel de la parte superior. Entonces vamos a mezclarla con esta energía que ya estaba ahí haciendo su función. Vamos a mezclarlas bien. Vamos a tomar, no, con esta energía que tenemos ahora ya tomada de tierra, vamos a hacerlo con la de tierra. No, vamos a hacerlo también integrando primero espiritual. Vale, pues a nivel de coronilla vamos a comenzar a integrar en nuestro cuerpo, va a empezar a descender por nuestra coronilla, frente, ojos, llenando todo nuestro hemisferio izquierdo, nuestro hemisferio derecho, sistema límbico, bulbo raquídeo, tálamo, hipotálamo, amígdala, pituitaria, todos y cada uno de los componentes del sistema nervioso. Con una luz rosa, es un rosita muy clarito. Pues con esa luz rosita, si alguno de vosotros os muestra de algún otro color, está bien. Yo os muestro como la energía que se me muestra a mí, el color de la energía que se me muestra a mí, pero si a alguno de vosotros se le muestra otro tipo de energía, otro tipo de color, cualquier otro color, cualquier tipo de forma, está bien. La mente la dejamos a un lado, es lo que cada uno de vosotros necesita, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a descender, cuello, garganta, pecho, órganos internos, brazos. Vamos a llevarlo hasta la punta de los dedos de las manos. Vamos a darle ese cariñito también a las manos. Entonces va a ir llenando ligamentos, músculos, tendones, a nivel celular, a nivel molecular. Caderas. Vamos a llenar bien riñones y hígado, que también le hicimos un cariñito ahí al comienzo. Y se me mostraba un poquito
Vamos a llenar bien hígado, vamos a llenar bien riñones, caderas. El psoas también, se me mostró aquí en caderas, pues vamos a el psoas. Y esta luz rosita va a llegar hasta la planta de los pies, va a llenar también cada uno de nuestros nervios. Vamos a mezclarlas bien a nivel de médula espinal y vamos a comenzar a moverlo desde las vértebras cervicales hasta el sacro, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, cada vez más rápido. Voy a dar la orden de que sea cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y desde ahí vamos a emitir la orden hacia el resto del sistema energético, que se eliminen cualquier tipo de emoción, pero principalmente de culpa, esa culpa que vaya asociada a generar dolor físico. Venga de donde venga, tenga su origen en otras vidas, tenga su origen de forma ancestral, tenga su origen en esta vida, esa culpa y esa vergüenza que va asociada a la culpa también. En cada uno de vosotros tenga el origen que tenga esa culpa. Vamos a liberarla, vamos a eliminarla, vamos a desintegrarla, vamos a expulsarla de todos y cada uno de vuestras estructuras energéticas, por todos los portales de salida que están abiertos en este momento a nivel físico, etérico, emocional y mental. Vamos a llevar esta mezcla de energías a cada una de vuestras articulaciones, hombros, codos, muñecas, dedos de las manos, dedos de los pies, rodillas, tobillos, cadera, por supuesto, cuello, por si no lo nombré. Y con la luz rosa en concreto, con esta que estamos tomando de universo, que no para de entrar por nuestra coronilla, es como un río que continúa entrando, aunque haya llegado a la planta de nuestros pies, continúa entrando por nuestra coronilla, no para. Vamos a voy a centrar la atención en todos y cada uno de los receptores del dolor. Vamos a hacerlo primero a nivel físico. Vamos a desactivarlos un poquito, no podemos desactivar en totalidad porque hacen su función. Tenemos que saber que pasa algo en el cuerpo y la manera que no lo tiene el cuerpo a veces no, la mayoría de las veces de mostrárnoslo es experimentando ese dolor, pero sí vamos a desactivarlos en un porcentaje, sobre todo para aquellas personas que lleváis tiempo y mucho tiempo experimentando el mismo dolor. Voy a poneros fuertes a todos vosotros y vosotras para que también tengáis conciencia del aprendizaje que trae ese dolor. Vamos a desactivarlos un poquito. En cada uno de vosotros aquello que vuestro cuerpo permita y vamos a borrar todo el efecto. Eso sí lo vamos a limpiar. Vamos a limpiar, a liberar, a borrar todos y cada uno del efecto acumulado de ese dolor, de llevar vidas y vidas y vidas, y días y días, y un día y otro tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, experimentando ese dolor. Vamos a desactivar la creencia de que es imposible hacer nada ya para quitar ese dolor, que habéis probado de todo, que nada os funciona. Vamos a iluminar cada uno de esos receptores, millones y millones y millones de receptores de dolor que tenemos en nuestra estructura energética. Vamos a poner fuerte el sistema nervioso central para que esté activo cuando requiere estar activo y se desactive cuando corresponda desactivarse. Fuerte también el sistema nervioso parasimpático.
Me voy a la parte más mental ahora. Así que vamos a hacer ese intercambio de energías para que se mezcle bien entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Llene bien todo el sistema límbico. Amígdala, que la teníamos un poquito desactivada desde el principio, vamos a pedir que continúe desactivada, pero vamos a llenarla de esta mezcla de energías verde, azul y rosa para desactivar, sobre todo miedos ancestrales que no vienen ya a cuento, miedos de cuando vivíamos en las cavernas que tampoco vienen a cuento, todo ese tipo de miedos que en este momento, que en esta realidad ya no nos sirven para nada y que aún así se detonan generando estrés, emitiendo cortisol, generando la emisión de cortisol al flujo sanguíneo, con lo que conlleva todo ese tipo de cosas, pues todo eso. Vamos a mezclar también ahora bien a nivel físico. Vamos a cruzar estas energías. Vamos a poner fuerte pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, todos los órganos dobles, vamos a ponerlos fuertes y vamos a comunicarlos entre sí. La pierna izquierda y la pierna derecha la vamos a comunicar bien por lado, como cada una por su lado. Vamos a poner fuerte cuerpo físico. Fuerte cuerpo etérico. Fuerte cuerpo emocional. Fuerte cuerpo mental. Y fuerte el resto de cuerpos espirituales. Y fortalecemos al 1000% potencial infinito. Vamos a dar la orden de que estas mezclas de energías, cualquier bloqueo que esté generando pinzamiento, cualquier bloqueo que esté generando inflamación, cualquier tipo de bloqueo que esté generando un dolor en algún nervio de nuestro cuerpo, pues que lo diluya, como que lo arrastre, como si el nervio fuese una tubería, pues que estas energías arrastren todos esos bloqueos, se desintegren, los diluyan, los expulsen con mayor facilidad por esos portales de salida. Vamos a pedir que esta limpieza energética y todas estas integraciones y este fortalecimiento final, algunas partes de nuestra estructura energética, se mantenga activa al menos durante 48 horas. Si en alguno de vosotros se requiere algún tiempo más, pues adelante, le damos la orden a su cuerpo de que así sea. Y si en alguno de vosotros es menos, también. Integramos bien, podéis respirar profundo. Voy a pedir también que ese cilindro azul que pusimos al comienzo de la sanación también permanezca las 48 horas haciendo su función de limpieza. Que se me había olvidado, pero se me mostró justo cuando os iba a decir que tal, pues le damos esa orden también. ¿Qué tal? Ha sido un placer volver a coincidir con vosotros. Es que mil gracias de verdad por pasar este rato aquí conmigo. Y nada, que disfrutéis de la noche, del día, de la tarde, allí donde estéis, que os cuidéis mucho. Muchos besos y nos vemos en la siguiente.